Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla que vamos a tener con dos hombres que conocen de derecho, pero también de la vida pública, de relaciones internacionales, de la academia, porque vamos a tocar un tema que seguramente pues, les va a parecer muy interesante, porque es la seguridad pública y el Estado de Derecho que nos impacta en nuestra vida cotidiana. Y me da muchísimo gusto recibir en esta charla que tenemos de coproducción entre el canal del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Aspen, a Juan Velázquez, abogado, penalista, amigo desde hace muchos años. Juan, gracias por estar aquí con nosotros. 30 o 40 años. 20, 15, sí, Bueno, no, qué gusto. Gracias, gracias. gracias Juan por estar aquí con nosotros. También está con nosotros un hombre que ha estado en el servicio público, embajador y también, por supuesto, estudioso del derecho, Eduardo Ibarrola. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias por la invitación, Elisa. Y subprocurador general de la Así República, es. encargado de los temas internacionales. Bueno, Gracias, Juan. qué mayor expertise que dos hombres que han estado en contacto con las cosas que impactan en el día a día a la ciudadanía, a la población, y que por supuesto también se tiene que construir un andamiaje de Estado de Derecho legal para dar cohesión a todas estas reglas, Juan, a todas estas normas. ¿Está peleada la seguridad pública con el Estado de Derecho o no se puede la una sin la otra? A ver, cuando yo estudié la Facultad de Derecho de la UNAM y tuve el gran privilegio de maestros legendarios, uno de ellos, don Antonio de Ibarrola, el papá de él, aprendí Sí. que la ley es la ley y que la ley preserva el orden social. Sin leyes se vive en la jungla, se vive en el caos. El tema ahora, para mí, extraño, y ya después de 53 años de ejercer como abogado, es el de que pues, la ley no es la ley. Bueno, la ley sí es la ley a veces y otras veces no. Y bueno, al final de cuentas, pues que cada quien haga lo que quiera, porque si aplicamos la ley, entonces actuamos represivamente, y lo cual es inadmitible en una sociedad como ahora, que es democrática. ¿Y la ley es injusta? ¿O es que se ha hecho esta diferencia por parte del Ejecutivo Federal de que esta ley no es justa? Y Sí. entonces, Mira, todos aprendimos naturalmente la definición de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Ulpiano, un destacado jurista romano. Pero yo digo que el tema de la justicia es un tema hasta cierto punto subjetivo. Porque, por ejemplo, hay dos viejitas ya desheredadas en cuanto a fortuna, una de ellas con una casa que da en arrendamiento a la otra, y para que viva de la pequeña renta que le paga. Ay, pero la otra no tiene el dinero para pagar la renta. Bueno, es injusto que no me paguen. No, es injusto que me cobren. Entonces, el tema de la justicia me parece que sea un tema hasta cierto punto subjetivo. Me parece que las leyes deben justamente de tratar de que en su aplicación se haga justicia, pero al final de cuentas, si una ley resulta injusta, pues el Poder Legislativo tiene el poder para cambiarla, para volverla justa. Pero si nosotros, a quienes se nos aplica la ley, somos los que decidimos qué es justo y qué es injusto, y que si no es justo, entonces no observamos la ley, insisto, entramos en
el desorden, entramos en el abuso, en la arbitrariedad, en el caos, Elisa. Y la ley del más fuerte, Y la ley porque, del más pues fuerte, bueno, claro. y sabemos que hay una desigualdad y una desproporción también en fuerzas entre la ciudadanía y quien tiene, por ejemplo, las facultades de ejercer una fuerza mayúscula en contra de un ciudadano. Entonces, en la desproporción que puede existir también, en esa desproporción entre la ciudadanía, los gobernantes o quienes tienen y ejercen la fuerza, pues debe de haber reglas y por eso también existe estas facultades acotadas incluso para las autoridades. No tienen las mismas que un ciudadano, por ejemplo, ¿no? Claro, el derecho sí controla a la autoridad, sirve como orden social para controlar a la autoridad, porque recordemos que desde hace ya varias décadas, un gran sociólogo, filósofo como Max Weber, señaló claramente que el Estado Mm, es el que tiene el monopolio legítimo así es. de la fuerza, Ujú, del uso de la fuerza. Sí hay muchos actores sociales que aplican la fuerza, que aplican la violencia, pero no tienen la legitimidad que tiene el Estado para aplicar la ujú, fuerza. ujú, La ujú. legitimidad, y esa legitimidad la da el orden jurídico. Y tú señalabas algo muy importante, el orden jurídico cuando se considera que es injusto. Ujú. Pero por eso precisamente es necesario contar con un orden jurídico que tiene un origen democrático, que Sí. es el caso de las sociedades como México, que es una democracia, en donde las leyes las votan la mayoría de los representantes del pueblo, del poder legislativo. Y claro, si hay la convicción se considera que una serie de normas jurídicas o una norma jurídica es injusta, pues hay que proceder a cambiarla. Ujú. Pero mientras esa norma jurídica no esté cambiada, es muy difícil justificar o aceptar que no se cumpla porque yo considero que es injusta, Ujú. porque llegamos, como señalaba Juan, al caos. Y el caos Sí. es peor. Y vivimos en un momento particular. eh, Mientras estamos aquí charlando, compartiendo con nuestra audiencia, estamos por concluir un sexenio y en nuestro México los sexenios son muy importantes. O sea, el poder que tiene el Ejecutivo Federal y el sello que va imprimiendo a cada uno sí marca una etapa distinta a la otra, ¿no? Y estamos en estos momentos de transición, pero en el actual sexenio, a través del discurso, se han movido muchas estructuras. Por ejemplo, el hecho de decir, em, está mal el poder judicial desde un poder, desde el ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, está este discurso constante o en contra de organismos autónomos. Y básicamente el hilo conductor es, hay corrupción. Y entonces hay que transformar, hay que cambiar, hay que quitar, y ya se adelantaba desde antes con al diablo con sus instituciones, ¿no? Aquella frase. Y se han movido muchas cosas, para bien o para mal, Juan. Para mal, para mal. Mira, en cuanto a lo que estás diciendo, a ver, Mm, en este sexenio sí creo que haya políticas importantes de asistencia ujú, social, ujú, aunque por el otro lado de desasistencia médica, mm, pero bueno, mm, sí, cosas positivas. Al final de cuentas no todo es ujú, negro ujú, o blanco. Pero lo que sí me parece que está muy, muy mal es que al final de cuentas se descalifique sistemáticamente al Poder Judicial de la Federación, bueno, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por deshonesta, corrupta, no velar por la justicia. Oye, porque simplemente los fallos de esa Suprema Corte, de ese Poder Judicial de la Federación, aplican la ley, mm, aplican la ley. Y entonces, como del otro lado esa ley se viola,
por ejemplo, con la promulgación de leyes que resultan contrarias a la Constitución. ¿Y cómo no van a resultar contrarias a la Constitución si los 500 o 600, no sé cuántos legisladores, bueno, integrantes del Congreso, ni siquiera la leen? Por ejemplo, Ni siquiera la leen porque en 24 horas la aprueban. Y para que ya aprobada y siendo inconstitucional, no quieran que otro poder que se encarga precisamente de eso, les enmiende la plana. Déjame terminar nada más con esto. Tuve el privilegio de conocer, me permitió ser su amigo, a un lingüista que se llamó Arrigo Cohen. Y Arrigo Cohen estaba contratado por la Cámara de Diputados para que los proyectos de ley los revisara en cuanto al lenguaje, no en cuanto al tema legislativo, de leyes, de jurídico, judicial, no. Lenguaje. Y ahora, en 24 horas, y entonces, si les enmiendan la plana, está mal. Y lo terrible es que precisamente los legisladores, que son los encargados de hacer leyes apegadas a la ley, a la Constitución, son los que la violan. Eduardo, pues, y entramos además a un momento muy confuso, porque claro, cuando alguien desde una tribuna tan importante como el Ejecutivo Federal dice, está mal, es injusto, la ley no es la ley, pues crea mucha confusión. Habrá quien diga, pues sí es cierto, ¿cómo es posible que ahora sí echan para atrás alguna reforma legal, que no constitucional, por supuesto, porque no les alcanza la reforma constitucional en el Congreso, y entonces van con las leyes que violan la Constitución y dicen, ahora sí echan para atrás todo esto cuando les conviene? Es decir, el discurso puede llegar a ser muy poderoso. Y entonces, ¿qué hacer con esa confusión? Es mucho más fácil creer o entender el estado de chueco que poder explicar lo que nos estás diciendo ahorita, Juan, por ejemplo. Yo empecé a estudiar Derecho en 1970. De 1970 a la fecha, me ha tocado ver unos cambios impresionantes en México. En 70 había un ejecutivo no poderoso, lo que le sigue de poderoso. No se movía una rama de un árbol sin la voluntad del ejecutivo. Y hemos llegado al año de 2023 en México con una democracia que yo diría sí tiene y puede ser perfectible, pero tenemos una democracia, tenemos instituciones, tenemos una libertad de expresión envidiable. La verdad es que decimos lo que cada quien considera que debe decir. Tenemos libertad de movimiento, pero todo ello hay que cuidarlo, efectivamente. Y un punto central es el Estado de Derecho al que tú te señalabas. Y por Estado de Derecho, como han señalado desde Naciones Unidas, por ejemplo, pues es un sistema de gobernanza basado en las leyes. Y las leyes se aplican tanto al gobierno como a los particulares. Porque hoy en día también tenemos que pensar que sí contamos con una gran cantidad de derechos, los ciudadanos, derechos humanos, etcétera, pero también tenemos obligaciones. Y a veces se nos olvida que como población, como gobernados, tenemos obligaciones y no las cumplimos. Nos cuesta trabajo muchas veces cumplir con el orden jurídico. Y eso es una preocupación que yo he observado en México desde muchísimos años y tal vez siglos, con aquella institución que hay que analizar más a fondo de la colonia de obedézcase pero no se cumpla, en donde tenemos en México una impresionante cantidad de leyes. Creo que no tenemos lagunas, hay un andamiaje jurídico completo, pero lo que nos falla es en cumplir con las leyes y en aplicar las leyes por parte del gobierno, en cumplir las leyes como ciudadanos. Y basta con ver cómo circulamos en el tránsito de esta tremenda Ciudad de México.
para ver cómo cada quien hace lo que se le pega la gana. Sí. Eso es muy grave. Eso es Sí. muy grave. Y para mí, el principal problema que estamos enfrentando en México desde hace muchísimos lustros es precisamente el del cumplimiento del orden jurídico. No el de la elaboración, sí, hay problemas serios, ya lo señaló Juan, pero el cumplimiento es muy importante. Sí. Tenemos que hacer toda una campaña educativa, porque aquí entra la educación de manera fundamental, de cumplir con el orden jurídico y entender cuál es el valor de cumplir con un orden social que nos permite vivir en sociedad de manera armónica. Este es uno de los graves problemas, sí, Juan, El, adelante. el ataque sistemático a los órganos judiciales, a las instituciones judiciales, en cuanto a que no aplican la ley, en cuanto a que son injustas, corruptas, y etcétera, le enseña al pueblo a hacerse justicia por propia mano. Porque, ¿cómo voy a ir a dirimir la controversia que tengo con mi vecino que me quitó mi propiedad? Si ya me están diciendo que el juez es un corrupto, que se va a vender. Ah, no, pues yo me hago justicia por propia mano. Mira, Eduardo acaba de decir algo muy importante. En una época, en mi época, era impensable que te pasaras un alto. Bueno, que tu automóvil quedara en la línea de peatones, porque te infraccionaban. Es decir, porque esa violación, no a una ley, bueno, a un reglamento de tránsito, tenía una consecuencia, se castigaba con una multa, probablemente hasta con un arresto. Bueno, ahora, Eduardo lo ha dicho muy bien, todos nosotros, todos, hacemos lo que queremos. Nos pasamos los altos, damos vueltas prohibidas, bueno, todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque no hay una sola autoridad que te sancione. Y entonces la enseñanza para todos es la de que, bueno, sí, hay una ley que dice que no puedo, pero ¿y qué pasa? No, nada pasa, la violo. Bueno, y si ya me acostumbré a violar esa ley, ¿por qué no al rato violo otra? Bueno, violo otra, sin consecuencias. Las leyes son leyes porque tienen una característica primordial, que es la de su cumplimiento obligatorio. Y si incumples, un castigo. Pero si ahora vemos que se bloquean carreteras, que se queman edificios públicos, que, bueno, todo lo que vemos, y sin una consecuencia. Oigan, pero es que están violando la ley. Sí, pero bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que los reprimamos? No queremos que los repriman. Queremos que apliquen la ley para poner orden. Porque precisamente ese desorden nos está llevando al caos. Nos está llevando al caos, Elisa. Y a una impunidad tremenda. Recuerdo que hace muchos años, bueno, no tantos, un amigo abogado, Juan Velázquez, me dijo en un programa, es que México se ha convertido en el gran casino, porque la apuesta es, si violo la ley no pasa nada. 90 y tantos % de impunidad. 97. 97%. Es la gran apuesta, es el gran casino en donde ganan el delito. Los delincuentes. 90 y tantos % de impunidad en un país como México, en una zona estratégica, siendo vecinos de Estados Unidos, en donde hay un mercado ilegal a través de toda una franja y una estructura. Se vuelve esto peligrosísimo. Eduardo, el que exista impunidad en un país como México, pues es abrirle la puerta a los peores crímenes. Es gravísimo. Y yo lo comento con mis alumnos en la universidad.
¿Por qué el mexicano, que cruza una línea imaginaria que es la frontera México-Estados Unidos, ese mismo mexicano, que está acostumbrado a violar la ley en México, llega a Estados Unidos y respeta la ley? Respeta la velocidad máxima, no tira basura en la calle, no está ingiriendo bebidas alcohólicas en los parques, etc. ¿Por qué? Es el mismo, ¿eh? Es el mismo ser humano. ¿Tiene miedo a que allá le apliquen la ley? ¿No tiene miedo a que aquí en México te aplican la ley a veces? Porque en México lo podemos lograr. Yo creo que el alcoholímetro, por ejemplo, es un caso de éxito. Sí, sí. No hay corrupción, hasta donde se sabe, y todos cumplimos porque tenemos miedo de que nos agarre el alcoholímetro, además de que es correcto no manejar cuando has ingerido bebidas alcohólicas o drogas. Pero entonces, sí se puede. Sí. Sí se puede. Sí. Ahorita que comentabas lo del alcoholímetro, tengo una muy buena amiga que trabajaba en el entonces Distrito Federal, la Ciudad de México, cuando se implementó. Y en una reunión se me hizo fantástico porque dice, oigan, y les aviso, si los detiene el alcoholímetro, los detuvo, ¿eh? Ni empiecen a hablarme, ni empiecen a decir, bueno, pues es que yo tengo influencia y no sé qué, ¿no? La querida Leti Bonifaz, ¿no? Decía, ni me busquen, ¿eh? Fíjate que se aplica la ley. Yo a ella no la conozco, pero tengo muy buenas referencias como jurista. Así es. Sí. Muy Excelente. buenas referencias como jurista. Ahora, ¿Sí? déjame mencionar algo también. Mira, no tengo el honor de conocer a la presidenta de la Corte, pero sí lo tengo de conocer a casi todos los ministros, a muchos ya por décadas. Y me consta, a Eduardo le consta, con Fernando Franco, por ejemplo, que son gente honorable, que son gente competente, que es gente independiente y que tienen por objeto velar por la aplicación de la Constitución. El que todo el día y sistemáticamente y de todas las autoridades los ataquen, se me hace una perversidad, pero además muy peligrosa, por lo que hemos dicho. Si la Suprema Corte, que es el más alto tribunal del país, es todo eso que dicen, pues que queda con el juez de pueblo. No. Con los jueces, magistrados, ministros, ministras y con la ciudadanía. Cuando hablábamos de esta desproporción de fuerza, el que se difame o se calumnie a personas en lo individual desde el máximo poder, me parece injusto, hablando de esas percepciones a lo mejor muy individuales, pero que puede ser peligrosísimo porque no están los otros y nosotros, ¿no? Estamos todos juntos en este gran país que es México. Y creo que nuestros gobernantes, nuestros representantes, tienen que vernos así, en igualdad de circunstancias, para todos juntos y todas las personas juntas salir adelante. Vamos a hacer ahorita una pausa y quiero regresar con este tema de la seguridad, porque creo que hemos hablado de lo que es el Estado de Derecho, de la circunstancia muy particular en la que vivimos, y yo creo que de las personas que nos ven y nos escuchan en estos momentos, una de las grandes preocupaciones es el tema de seguridad en nuestro querido México. ¿Qué es la seguridad pública? Porque también hay que hacer ciertas distinciones y cómo se encuentra y cómo se puede mejorar. Una pausa y volvemos. Continuamos con esta charla con Juan Velázquez, Eduardo Ibarrola,
sobre el tema de seguridad pública y Estado de Derecho. Y les comentaba antes de irnos a la pausa de que seguramente a muchas de las personas que nos ven y nos escuchan les interesa el tema de la seguridad, porque hemos visto un deterioro también en el ámbito de la seguridad pública en nuestro país. ¿El Estado de Derecho nos puede ayudar a fortalecer esa seguridad pública? ¿Por qué ha sido este deterioro eh, a lo largo de los años? Y en particular, lo tengo que decir porque la propia Comisionada Nacional de Búsqueda, que dependía de Gobernación, por ejemplo, en su momento, Carla Quintana me indicó que en este sexenio habían aumentado el número de personas desaparecidas, de por sí, de una crisis gravísima que vivíamos ya desde décadas pasadas. Se han incrementado las desapariciones forzadas de jóvenes en particular, de niños, niñas. Hay investigaciones periodísticas muy sólidas que hablan de cerca de 500,000 de niños, niñas y adolescentes impactados por la violencia en los últimos 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto y 3 primeros del gobierno del presidente López Obrador, por tomar un tiempo de estudio, y así lo realizaron un grupo de colegas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el tema de seguridad pública, Juan? Mira, la seguridad pública en la Constitución se le encarga a las autoridades civiles. Ujú. En este caso particularmente a las fiscalías y a las policías. ¿Quién es el primero, como se llama, respondiente cuando un delito? Un agente policíaco. Nada más que el tema es que en México hay unos 400 municipios sin policías y otros 500 con menos de 10 policías que apenas saben leer y escribir, que no tienen ni equipo, ni preparación, ni nada para enfrentar a la delincuencia. Y que el 75% del sistema policial en México está infiltrado por la delincuencia. En México no tenemos ese primer respondiente, no tenemos policía, excepto aquí en la Ciudad de México, y que por eso entonces se presume el descubrimiento de delitos, la disminución, bueno, etc. Yo estoy hablando a nivel estatal y municipal. Ahora se ha creado esa Guardia Nacional, pero una Guardia Nacional incipiente, insuficiente, y que no es ese policía que tiene una proximidad con la víctima y en todo caso para investigar, descubrir el delito y llevar al Ministerio Público, a la Fiscalía, a un delincuente. En México no tenemos policía. Está probado que donde hay presencia policíaca, los índices delincuenciales disminuyen hasta en un 70%. Bueno, tan así que la señora Sheinbaum mandó a la Guardia Nacional al metro y para que hubiera presencia y para que no hubiera delitos. Presencia. No hay presencia. Y donde hay presencia son delincuentes, aliados con la delincuencia. Entonces, y si además hay, como tú lo dijiste, lo dijo Eduardo, esa impunidad, si yo sé que puedo salir y delinquir sin consecuencias, porque entre otras cosas no hay policía, y porque por eso y más no me van a castigar, ¿cómo disminuyes, cómo remedias ese tema de la inseguridad? No se puede. Y en los discursos está muy bien el diagnóstico, ¿no? Es la impunidad, es la corrupción, pero llevamos escuchando esos discursos sin que nada suceda en el día a día, en ese primer contacto en donde la gente pudiera encontrar formas de canalizar y de
de conseguir justicia o, por supuesto, prevención. Ya de eso ni hablamos, pero en este tema de seguridad pública, la estrategia actual y que se ha destinado además una cantidad muy importante de recursos es crear una Guardia Nacional, y ahí además tenemos un problema con el Estado de Derecho porque la Constitución indica que debe ser una Guardia Nacional civil o encabezada por civiles, y sin embargo eso no se ha logrado. Han sido las Fuerzas Armadas las que han encabezado, se hizo un acuerdo, se dio un plazo, pero finalmente todo han sido pues soluciones a corto plazo o que no se respetan. Eduardo, ¿qué ha pasado? El tema de la seguridad pública es una preocupación que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás en México, de mucho tiempo atrás. Y es evidente que necesitas tener fuerzas del orden, policías, acordes a las necesidades del momento y de la situación geográfica. Es decir, el 98% aproximadamente de los delitos que se cometen en México son jurisdicción de las autoridades locales, del de fuero los estados, del fuero común, lo has dicho mejor, del fuero común, y el resto es a nivel federal. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una procuraduría local, la Ciudad de México, y después en la Procuraduría General de la República. Son dos entidades muy distintas. Son dos entidades sumamente diferentes en muchos aspectos. La Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, es una instancia, es una institución que está dedicada a fortalecer la investigación de delitos que ponen en riesgo a la seguridad nacional. Pero la Procuraduría de una ciudad como México trata con la gente en los delitos que de manera ordinaria están afectando a la persona. El homicidio, las lesiones, el robo en todas sus expresiones, los delitos sexuales, el rey de los delitos hoy en día, que es la extorsión. Entonces, la Procuraduría de una entidad federativa, de la Ciudad de México y de los estados, está muy cerca de la gente, trabaja y debe trabajar muy cerca de las víctimas y muy cerca de la gente. Y es muy importante enfatizar en que se debe de apoyar a esas autoridades locales, tanto a las procuradurías de los estados como a las policías municipales y estatales, pero sobre todo a las municipales, porque esas son las policías de proximidad, las que están trabajando con la gente. Ahora, evidentemente, tú no vas a mandar a una policía de una ciudad a combatir a un grupo de criminales de delincuencia organizada que van armados hasta los dientes y con armas incluso a veces más poderosas que las del ejército. Pero desde que tuve yo la experiencia de trabajar en Procuración de Justicia, una de las cuestiones más importantes era el invaluable apoyo del Ejército Nacional a esas instituciones, en muchos aspectos. Porque se hablaba, bueno, no solamente de erradicar los cultivos ilícitos, eso era parte, pero también el ejército apoyaba en muchas otras cuestiones y sigue apoyando. Y hoy está la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional, hasta donde yo tengo entendido, es una institución precisamente para combatir a las fuerzas de la delincuencia organizada más violenta que andan moviéndose por toda la República. Pero tenemos que apoyar a las policías municipales, policías estatales, pero sobre todo a las municipales, ¿cómo? Con entrenamiento, con equipamiento, con recursos, con buenos sueldos, con una carrera judicial que les permita a ellos desarrollarse y que tengan una familia que además se sientan orgullosos de ser policías. Yo tuve oportunidad de visitar, tanto en Estados Unidos, en Nueva York, que había sido el gran éxito de combatir a la delincuencia en época de Giuliani, que vino a México. Y William Bratton, que era el jefe de la policía. Y William Bratton, que había sido además jefe en Nueva York y luego lo llevaron a Los Ángeles. Pero además tuve la experiencia muy interesante de haber sido invitado 2 semanas a ver cómo funcionaba la policía en Londres, tanto en la City de Londres como en el resto
de las alrededores de una ciudad gigantesca como es Londres. Y es impresionante lo que invierten en capacitar a las policías. Por ejemplo, decían los ingleses, bueno, uno de los aspectos más útiles en el policía es saber hablar. La voz del policía es el instrumento, el arma más importante y más potente que tienen. Y claro, bueno, antes los policías no iban armados, hoy ya por las cuestiones del terrorismo, lo que tú quieras y mandes, pero la capacitación era fundamental. Otro ejemplo, las víctimas. ¿Por qué la gente no denuncia? Porque tiene miedo. No solamente a veces porque, bueno, es una cuestión que toma mucho tiempo. No, la gente tiene miedo de denunciar, porque muchos de los delincuentes están en el barrio, están viendo quién fue y quién me denunció. Entonces, ¿qué hacía la policía en Inglaterra? O eso nos platicaban. Sí. Hacer operaciones encubiertas para ver quiénes eran los que estaban robando casas en ese barrio, sin necesidad de molestar a la víctima para dar la cara y luego tener el miedo de que los ladrones, que son bandas normalmente, se iban a vengar sobre ti. Hoy en día la extorsión es un delito muy difícil de investigar. Es un delito muy difícil porque son varios, unos están en la cárcel, otros están afuera, te van a amenazar de que te van a quemar tu negocio si no pagas la extorsión. Y si los denuncias, pues a lo mejor también te lo queman. Entonces es un delito sumamente difícil y por eso hay que apoyar en buenas técnicas de investigación, en recursos para equipar bien a las policías, para educarlos correctamente y sobre todo en convertirlos en personas que se sientan orgullosas de la función social que están desempeñando. Pero por lo que nos dices, Eduardo, entonces necesitamos invertir en las policías. Sin duda. Invertir en las policías. Me imagino que estás pensando en civil. Sí, digo, no, las policías municipales, las policías son civiles, municipales, estatales, en la fuerza civil, que está en este 98% de los delitos que se cometen y que además son los del impacto directísimo en la vida cotidiana de la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué está pasando? Se está pensando de esa manera porque, nuevamente, y perdona que vuelva como al discurso que hemos estado escuchando, pero es que ha sido muy claro el Ejecutivo Federal en ese sentido, que dijo, las policías estaban infiltradas, se acabó, no. Y entonces ahora es la Guardia Nacional y lo que está queriendo impulsar es que una Guardia Nacional que dependa de la Secretaría de Defensa Nacional. En particular. Pero son dos cosas distintas. No hay que descuidar a la Guardia Nacional, que tiene una vocación y una misión diferente, fundamentalmente enfocada al combate a la delincuencia organizada, muchas de ellas de carácter transnacional. Pero las policías locales siguen existiendo y son las más numerosas del país. Hay un documento muy interesante que es el informe de la Estrategia de Seguridad Pública que se publicó en abril, y ahí tienes tú una serie de acciones, una hoja de ruta, pero bueno, de informe, pero de lo que se está haciendo, al menos en información oficial, y es impresionante la cantidad de apoyos que se están dando a las fuerzas de policía locales y estatales, en recursos y en otras cuestiones. Pero también, obviamente, esa estrategia tiene que ver con temas como el de educación, como el de igualdad, como el de empleo, porque el combate al delito no es nada más una cuestión policíaca, es una cuestión que también involucra a muchas otras áreas de la vida social. En este sentido, podríamos distinguir entre seguridad, bueno, obviamente está esta distinción hecha de seguridad nacional y seguridad pública, pero de pronto se han entrelazado y entonces no queda muy claro cuál es la labor, por ejemplo, que tendría que estar haciendo una Guardia Nacional o el apoyo de las Fuerzas Armadas. En fin, creo que hay una gran confusión ahí. Mira, hay un artículo en la Constitución que justamente habla de la seguridad nacional. Y la seguridad nacional consiste en la defensa exterior e interior de la nación. Y se encomienda a las Fuerzas Armadas. Así es. Eso es constitucional y queda claro y siempre ha sido. No hay mayor problema. También constitucionalmente, ya lo dije, la seguridad pública se encomienda a las autoridades civiles. Así es. Que serían las policías y las procuradurías, las fiscalías ahora, ¿no? Bueno, nada más que el tema de la inseguridad pública ya afecta a uno de los componentes de la seguridad nacional. Exacto.
que es la seguridad interior. Mm. La seguridad interior se refiere a la estabilidad de las instituciones del Estado. De tal manera existe una delincuencia, un crimen ahora organizado o desorganizado, pero organizado, que ya hasta lleva a cabo actos terroristas, coches bombas, minas, explosivas, drones, etcétera, ¿sí? Y entonces el tema de la delincuencia ya se ha vuelto un tema de seguridad interior. Bueno, de seguridad nacional, Sí. las Fuerzas Armadas y que intervienen. Pero Eduardo justamente dijo algo correcto. Tiene que haber una policía. Pero una policía que desde el principio y en una academia y para que luego, y ya una carrera policial y etcétera, y que tenga proximidad con la gente y sepa de los delitos. Una de las policías más ineficientes y corruptas era el FBI norteamericano. Hasta que llegó un señor Edgar Hoover, que luego se volvió un dictador, pero bueno, en fin, y durante 30 o 40 años, en fin, la convirtió en una de las mejores policías del mundo. El problema en México es que no nada más en la seguridad, Eduardo, creo que en todo. Cada sexenio tenemos que reinventar. ¿Sabes qué? Todo el pasado, Sí. a ver, durante muchos años se trató de formar una policía que se llamó primero Agencia Federal de Investigaciones, luego luego Policía Federal, y todo lo que se le invirtió y en fin, y para que en una de esas resultara corrupta. Toda era corrupta. Bueno, el director era corrupto. Bueno, y no podía haberse quitado el director, no podía haberse investigado la corrupción, no podía a lo mejor rescatarse lo rescatable de eso y para continuar. No. Nada de eso sirve ya. Demuélanlo. Demolerlo, como se dice. Sí. Ya, lo demolieron. Y ahora tenemos a la Guardia Nacional. Pero ¿y qué va a pasar el próximo sexenio? Si, por ejemplo, en una de esas se mantiene la disposición constitucional de que no puede pertenecer a la Sedena, sino que, en fin, y entonces llega alguien y ahora, ay no, pero y todo eso que se hizo y los cuarteles que ya, a la basura. Cada sexenio reinventamos, no le damos continuidad a casi nada. Sí. ¿Sabes que en este país lo único que tiene continuidad es el Poder Judicial Federal y las Fuerzas Armadas? Lo único. Todo lo demás se tiene que reinventar. Entonces, así nada más no se puede. Mientras en México no haya policía y a las autoridades civiles, a los presidentes municipales, a los gobernadores, no les interesa tener policía. ¿Sabes qué les interesa? Que venga la Guardia Nacional. Señores, no podemos. Que venga la Guardia Nacional y el presupuesto que se les asigna para la seguridad pública, para... A ver. Y también hay un tema de aprendizaje con la Guardia Nacional. Juan, no sé si te parece, Juan Eduardo, en relación a lo que comentaban, este quehacer de proximidad de los policías locales, municipales, incluso estatales, los del barrio, los de la colonia, que tienen una relación muy estrecha, muy humana, de confianza, de puedo denunciar. ¿Eso lo va a hacer un miembro de la Guardia Nacional? No. No, digo, pensando en eso de que vengan. ¿Y dónde queda se supone esto que nos platicabas? Se supone que le toca a la policía y por eso algo que se comentó al principio de esta charla, la justicia cívica. La justicia cívica es importantísima y se supone que también se está fortaleciendo porque en la justicia cívica llevas los asuntos vecinales que si no se resuelven generan impunidad y generan más violencia. Así es. Si yo no tengo la manera de poner en orden al vecino ruidoso,
Entonces, ¿qué va a suceder? Que me voy a tratar de hacer justicia por mi propia mano y eso genera violencia. Entonces, la justicia cívica es básica para poder ordenar la convivencia de abajo hacia arriba, de lo local hacia lo de arriba. Sí. La Guardia Nacional tiene una función básicamente para esos delincuentes de mayor envergadura que además, como señaló Juan, ponen en riesgo la seguridad nacional, porque un rubro de la seguridad nacional es la seguridad pública, es un rubro, pero no es todo, hay muchas Exacto. otras cuestiones que ponen en riesgo a la seguridad nacional. Una de ellas es cuando la seguridad pública se desboca. Sí. O la normalización de estas estructuras paralelas, de estos poderes fácticos en Sí. donde a mí me sorprende porque en el día a día dando noticias de pronto uno ve a los transportistas diciendo, no, es que ya pagamos la llamada cuota de la delincuencia, la extorsión, ya la pagamos, pero ya no las quieren subir. O sea, normalizaron el que se tiene que pagar cuota a los grupos criminales. Lo que ahorita está sucediendo y que hoy aparece en las 8 columnas del Universal, Sí. con los limoneros de allá de Michoacán, de Apatzingán, Y entonces, y que nadie les hace caso, según dice. Sí. Hay un tema que comentaste, Juan, un término, que cometen actos terroristas. Conozco a grupos de víctimas que quieren que se reconozcan a los grupos criminales, a los cárteles, como grupos terroristas y se ha resistido el gobierno porque eso implicaría otra relación incluso con Estados Unidos, el que se reconozcan estos grupos como terroristas. Y bueno, A ver, que Eduardo te explique. ¿se deberían de reconocer o no? En el Código Penal Federal hay un delito de terrorismo. Sí. Y las conductas de estos aplican en la descripción de ese delito. O sea que de hecho y de derecho serían terroristas. Pero sí tiene la connotación muy delicada de que nosotros mismos los reconozcamos así y le abramos la puerta a las autoridades norteamericanas que por sus leyes están facultadas a intervenir en cualquier parte del mundo para combatir el terrorismo. Pero bueno, a ver, Sí, Eduardo es el que sabe de eso. No cualquier terrorismo, o sea, No. tampoco. Hay una gran cantidad de políticos locales en Estados Unidos que están utilizando estos argumentos falaces de que van a intervenir. Es decir, No es lo que cierto. tiene que haber y existe con Estados Unidos y debe existir con nuestro vecino del sur, con Guatemala, es una cooperación Sí. en términos de legales de lograr éxitos, porque muchos de los delincuentes cruzan obviamente fronteras de manera indiscriminada, tanto la del sur hacia México como la de México hacia el norte, y por ello es indispensable. Y yo he trabajado en ello muchos años, es en la cooperación legal internacional. Totalmente. No solamente en las extradiciones, es en la cuestión también de intercambio de información, que es básico para las policías, para poder trabajar conjuntamente, cosa que no tiene nada que ver con estos desplantes demagógicos de combatir el terrorismo con tropas en otro país. Oye, de un lado y del otro, porque por un lado oímos la demagogia de sí, vamos a combatir las tropas, y por el otro, la soberanía, la doctrina Estrada, nos envolvemos en la bandera. O sea, de un lado y del otro, ¿qué nivel de políticos también nos ha tocado? Pero bueno, eso nos da para otro programa y estamos a punto de concluir. Pero, Juan, no quería dejar de preguntarte algo que comentamos fuera del aire, pero que yo creo que también nuestra querida audiencia lo ha escuchado. Esto de que pues los jueces liberan delincuentes. ¿Cómo le vamos a hacer con la seguridad pública si los jueces están liberando delincuentes? A ver, si no tenemos una policía que verdaderamente investigue y recabe lo que ahora se llaman datos, diríamos, pruebas del delito y de que alguien lo cometió. Si las fiscalías están rebasadas, sin recursos por el tema de la austeridad, a mí a veces hasta me han pedido en la de la Ciudad de México, cuando solicité unas copias, que les lleve el papel, porque no lo tienen. Si por la austeridad, etcétera. Y si entonces a los jueces se les pide que enjuicien a unos
y los condenen a años y años y años de prisión, pero sin pruebas, sin elementos, sino nada más porque sí. Por ejemplo, se ha dicho, un juez corrupto liberó las cuentas aseguradas de la mamá del señor... De Genaro García Luna. Ajá, sí, porque para ese aseguramiento la ley exige un mandamiento judicial y hay una jurisprudencia en este sentido. Sin mandamiento judicial. Es que en el caso de la extradición del Chapo, un juez ya le concedió una suspensión, o de otro, una suspensión, pero es que esa suspensión la ley dice que se debe de otorgar, conceder de oficio, lo cual una cosa es que se conceda para que en tanto no se lleva el procedimiento, no se le extradita, sin nada más, y otra cosa es que no se le acabe extraditando. Bueno, ¿qué creen? Ya la Corte resolvió que la Guardia Nacional tiene que ser civil, lo cual atenta contra la sociedad. Bueno, si el artículo 21 constitucional, que los legisladores y de oposición aprobaron, dice, será de carácter civil. Oye, ¿qué le toca a un juez que recibe un proceso, que lleva a cabo un proceso, y en el cual, por los motivos que sea, no se acredita plenamente, Así sin duda, la culpabilidad de alguno? Le va a imponer 100 años de prisión nada más porque alguien dice, entonces es todo un tema que tiene que ver con policías, que tiene que ver con fiscalías, que tiene que ver con el Poder Judicial. Ahora, ¿habrá corrupción? En todas las instituciones compuestas por humanos, desafortunadamente, hay a veces incompetencia y corrupción de algunos, pero no de todos. Yo tengo, Eduardo, 53 años litigando. No he tenido muchos, pero los asuntos que he tenido los he ganado y sin que nunca un juez, nunca, bueno, un magistrado, un ministro, un juez, nunca a mí me hubiese pedido algo. Yo tengo por el Poder Judicial, igual que por las Fuerzas Armadas, el mayor respeto. Nos quedamos con esta idea, estos análisis que han compartido, se los agradezco muchísimo. Ojalá tengamos oportunidad de seguir charlando. Un gusto, Juan. Un gusto, Eduardo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan, Elisa. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.